Y acá esto es lo bizarro, ¿no? Y esto yo, por eso te digo, no sé si es esta cosa de que todo es un bait para este gobierno. Y me parece que hay cosas que no podés estar baiteando, ¿no? Digamos, que tendría que ser un poquito más inteligente. Me parece que el día que te sale el índice de pobreza en 52,9, eh, da para estar saliendo como un pelotudo, digamos, En la con Casa Susana Rosada al salvando a balcón. la nada misma, ¿no? Porque no hay nadie. Pero bueno, parte de la puesta en escena, de las fotografías, ahí está Susana. Aparte, Susana es como el ícono de la superficialidad, boludo. No hay nada más superficial, digamos, que Susana Jiménez. No hay nada como, digamos, que represente más la élite o de alguna manera una parte de la casta también, ¿no? Porque en Argentina la casta no solamente es política, también están todas estas élites que están ahí con la política entremezcladas, digamos. No entiendo qué cree que está haciendo ahora el domingo yendo a Susana Jiménez. Sí, Menem hacía lo mismo. O sea, a Menem lo que más se le criticó durante el menemismo fue lo que era la pizza con champán. Era esta cosa superficial, esta cosa superflua, ¿no? De cerrarte la ruta 2 para ver en cuánto llega con su Ferrari y ese tipo de cosas. Y me parece que caer en las mismas pelotudeces, digamos, no aprendieron nada del pasado. Por más que Milei tenga toda la narrativa de que todo esto es de culpa del gobierno anterior, que no había alternativa, que había que pasar por esta recesión y que yo, por más que él esté convencido de eso, por más que la gente que lo votó a Milei todavía esté convencida de eso y ponele que tengan razón. Igual hay casi una mitad del país que no te votó, hay gente que la está pasando mal, entonces, digamos, no entiendo comunicacionalmente de qué le sirve a Milei pasearse con Susana en el balcón mientras está sucediendo esto, ¿no? Me parece bizarro, me parece bizarro e innecesario. Y acá, bueno, vamos a empezar con el tema de la pobreza, a ver cómo lo ven los medios internacionales y después pasamos a la discusión interna. Pero yo te estoy diciendo, debo decir que Susana es más popular de lo que creen, la gente pobre lo sigue mucho, no importa. Lo que estoy diciendo es un tema de percepción y de imagen. Me parece que hay cosas que podés evitar. Yo sé que acá los libertarios les van a justificarlo y decir que no tiene nada que ver, que Susana, que igual es popular y qué sé yo, y bla, bla. Ahora, si no pueden ni ver un poquito, que para la gente que no lo votó a Milei, o que no lo quiere, o que lo votó, pero lo votó porque no tenía alternativa y no la está pasando bien, y que yo, estas cosas no ayudan. Y te digo, Milei en el 25 va a arrasar en la elección si llega con la inflación a la baja y tenés una pequeña recuperación económica. Ahora, si no puede bajar la inflación de 4%, seguimos en este tipo de recesión y que algunos mercados están mejorando, pero que en la media no se ve, van a necesitar a toda esa gente que los vote. O sea, no es solamente quedarse con su núcleo duro, sino van a cometer los mismos errores que cometió el kirchnerismo. Que las cosas no, a veces no funcionan como ellos creen y se empiezan a encerrar en su dialéctica y en su narrativa y se empiezan a encerrar y se van a volver cada vez más chiquitos. Digamos, la tarea de un gobernante es todo el tiempo ampliar su base electoral, no achicarla. Entonces, eso es lo que no entiendo. Este tipo de cosas te achican la base electoral. Porque va a haber gente que le va a ir, que mañana va a haber, no sé, baja la inflación, empieza a ganar más guita y que ideológicamente va a seguir en contra de Milei por este tipo de cosas. Que aparte que la que se van a agarrar la oposición, porque así a Milei le va bien en la economía, baja la pobreza, baja la desocupación, hay otras desigualdades, como siempre. Pero es de estas cosas que se van a arreglar, que son las mismas cosas que se agarraron con Trump. Trump tuvo una economía sólida, no invadió un país y perdió la elección por toda la narrativa de Trump hablando boludeces o diciendo una fake news o generándole fake news por algo que no dijo, pero digamos, se agarraban de eso. Entonces me parece estúpido de parte de Milei que genere estas situaciones que indignan a mucha gente, aunque a muchos libertarios les parezca una boludez.
Mirá, Chadui, si el Kirchner y el zurdo van a ser Kirchner y zurdos toda la vida, hubieran seguido ganando elecciones, no hubieran pedido tanta base electoral. Y yo lo que te quiero decir es, vos me decís, el Kirchner y el zurdo van a ser Kirchner y zurdo toda su vida. Y con esa mentalidad también el de derecha o el de ultraderecha o lo que sea también va a ser así toda su vida. Igual son parte de la sociedad. Y vos lo que tenés que lograr es de última que los extremos tengan poca representatividad y que la mayor parte de la representatividad esté dentro de partidos razonables que vayan tratando de no destruir lo que en todo lo que encuentra del anterior, sino que pueda construir encima y que vaya creciendo el país a medida que vaya creciendo. Que vaya creciendo el país a medida que vaya pasando el tiempo, que todos estemos un poco mejor. Hoy tenemos los mismos sueldos que hace 10 años atrás. O peor, no sé ya. Bienvenidos a las noticias económicas de DW. Soy Juliana González desde Berlín. En medio de una política de ajuste restrictiva, la pobreza en Argentina trepó más de 11 puntos en el primer semestre de este año hasta llegar al 52,9%. Es el nivel más alto en los últimos 20 años. En el caso de la pobreza infantil, la cifra es aún más pronunciada. 2 de cada 3 menores de 14 años viven bajo el umbral de la pobreza. Además, en los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei, la indigencia llegó al 18%. Son datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Acá vive Irma Casal. De 53 años, trabaja recogiendo basura y cartón en Buenos Aires y apenas llega a fin de mes. Mejor dicho, desde que subió este gobierno, a nosotros nos lo bajaron el trabajo, trabajamos el doble por menos. Y tenemos que seguir porque yo ya le digo, ¿no? Con la edad que yo tengo ya no me van a dar trabajo en otro lugar. Sé todo arrastrar un carro y nada más. Entonces sigo poniendo pecho y sigo yendo. En el segundo semestre de 2023, el 41,7% de los argentinos vivían en la pobreza. Según la Universidad Católica Argentina, este año alcanzó el 52%. Ahora, si uno mira la película muestra un deterioro en el primer trimestre, una situación que tiende a aliviarse, no por aumento del empleo, ni por mejora en las remuneraciones, sino porque no cae el empleo, porque se mantiene el nivel de ocupación con muy poquito desempleo, pero baja fuertemente el valor de los salarios en un contexto de política de ajuste. Los recortes sociales del gobierno afectan sobre todo a los más desfavorecidos. Al mismo tiempo, los mercados celebran el plan de austeridad de Milei, que busca reducir el endeudamiento del Estado. Hasta el momento, las medidas de ajuste agravaron la recesión en Argentina, mientras el gobierno espera que la economía se reactive. Para ampliar este tema, invitamos a Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, que nos acompaña desde Buenos Aires. Un gusto saludarlo, señor Campos. No hay duda de que el gobierno de Javier Milei heredó una situación de descontrol de la inflación y del gasto público, pero revisando las cifras de pobreza creada en los gobiernos kirchnerista y el macrista, estos son casi la mitad de lo que se ha creado en estos 6 meses de Milei. ¿No está creando así el presidente con su plan de austeridad, un nuevo problema al disparar las cifras de pobreza e indigencia? Está creando un problema mayúsculo. Se está hipotecando la vida futura de millones y millones de argentinos y de argentinas. Y de hecho es una consecuencia buscada del programa de ajuste que básicamente se basa en profundizar la recesión como forma de contener el inflacionario. Y además, sin adoptar ningún tipo de medidas paliativas respecto de los sectores de menores recursos. De hecho, el gasto social destinado a los trabajadores y trabajadoras de la economía informal, por ejemplo, cayó de una manera brutal. Las prestaciones sociales de los programas de empleo se redujeron más de un 60% en términos reales. Y bueno, lo que estamos viendo es una consecuencia de políticas que se decidieron hace varios meses y que se están llevando a la práctica en la actualidad. Señor Campos, ¿y en ese escenario se vislumbra acaso una recuperación de los ingresos? No, definitivamente lo que estamos viendo es un comportamiento muy heterogéneo en materia de ingresos. Los trabajadores y trabajadoras del sector formal de la economía sí están teniendo algún crecimiento mensual, pero en el caso del sector público, que representa un tercio del total de los asalariados, estamos hablando de una caída de los ingresos en términos reales superior al 20% en 6 meses. Porque hay que escuchar a todo, Fabo. Hay que escuchar a todo, Fabo. Si no escuchás a todo el mundo, no podés sacar tus propias conclusiones. Y en el caso de los trabajadores y trabajadoras del sector informal, es decir, los que no tienen la cobertura de convenios colectivos de trabajo, de la representación de los sindicatos, la caída es aún mayor. Y aparte, muchachos, los libertarios tienen que aprender que Milei no es antibalas, boludo, ¿eh? Hay cosas que se va a equivocar y que va a hacer mal y que va a pagar costos políticos. Que no los haya pagado hasta ahora en gran medida no quiere decir que no lo vaya a pagar. O sea, creer que todo le va a resbalar siempre es ridículo. Si yo les digo, como libertarios tendrían que estar atentos a lo que dice la gente de la oposición de lo que está haciendo el gobierno. Tienen que estar atentos a lo que pasa en la calle, en los distintos medios, ¿no? Si van a hablar solamente con los que piensan como ustedes, y bueno. De vuelta, es algo que se ve, es una consecuencia de, o sea, lo vemos en estos índices por esa indigencia, que son por esa indigencia por ingresos, con lo cual claramente estamos viendo ahí que la recuperación de ingresos definitivamente no es algo que se vaya a sostener en el tiempo. Y a propósito de los ingresos, ¿qué tan lejos está un argentino medio para poder salir precisamente de la pobreza o de la indigencia?
Bien, este es un dato que también publicó hoy el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y empeoró respecto del último semestre del año pasado. En la actualidad, la brecha de pobreza, es decir, lo que le falta a los hogares pobres para superar la línea de pobreza es del 42,6%. Un año atrás era poco menos del 40%, con lo cual esa brecha, esa distancia que tiene el ingreso promedio de los hogares pobres para superar la línea de pobreza se va incrementando, lo cual hace más difícil salir de la pobreza de manera, en un periodo corto de tiempo, que es lo que todos esperaríamos. Señor Luis Porque Campos, investigador es del Instituto de increíble, Estudios. es increíble los virgos que son. Ahora vemos a ahora cuando empecemos a ver a alguno que dice que Milei es un capo, aparecen los peronistas. ¿Por qué estamos viendo a este hijo de puta libertario que no dice que la pobreza y no sé qué? Como si no vieran este programa todos los días, boludo, que tenemos varias opiniones. Y formación de la CTA. Muchas gracias por estos análisis y hasta una pronta oportunidad. Y cambiamos de país y nos vamos a China. Los dirigentes de este país. Acá tenemos uno más, de Franz, seguro también va a tener. Y para hablar de números, ya se encuentra preparando para llegar aquí al estudio mi compañera Daniela Blandón, editora de Economía. Daniela, bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas noches. Daniela, vamos a empezar hablando de Argentina con noticias no tan positivas porque la pobreza se disparó allí. Claro que sí, es probablemente la noticia más importante de economía en América Latina porque el índice de pobreza en Argentina sobrepasó el 50%, concretamente 52,9% en la primera mitad de este año. Esto según datos oficiales, lo que la hace la más alta en 2 décadas y mucho más alta lo vamos a ver acá, que ese 41,7% que había de pobreza al cierre de diciembre del 2023, que fue cuando el presidente Javier Milei asumió la presidencia. También vemos cómo ha sido la evolución en los últimos años, como en diciembre de 2016 esa tasa de pobreza estaba en el 30,3% de la población. Hay que también anotar en este caso, Andrés, que esta cifra de pobreza tiene una medición bastante particular, solamente tiene en cuenta ciertos conglomerados urbanos, pero digamos que cubren a más o menos 26 millones de personas en un país que tiene 47 millones de personas. Así que para hacer estas comparaciones, pues habría que extrapolar ese 52,9% a los 47 millones de personas. Y todo eso lo que demuestra es que si bien el gobierno destaca que las cifras macroeconómicas han mejorado a raíz de las duras medidas de austeridad del presidente Javier Milei, por ejemplo, los depósitos bancarios en dólares han venido incrementándose considerablemente. También Al final el INDEC, ¿qué mide, boludo? La tasa de pobreza, como Ibope mide el rating solamente en los centros urbanos. Inflación que se viene desacelerando mes tras mes. El impacto sí ha sido muy doloroso para la población en general. Pero ¿cómo se llegó hasta este punto? Maxime Blubinet nos cuenta en el siguiente informe. Horatio dice, la situación de Milei me remite al concepto del negro con plata. Es un virgo con poder. Estoy pasando del amor al miedo y los libertarios defendiendo como la cámpora de Cristina en el último tramo. Pobreza e indigencia, una realidad cada vez más tangible en Argentina, gobernado por la administración del ultraderechista Javier Milei, presidente desde finales de 2023. Mejor dicho, desde que subió este gobierno... Bueno, lo pones el mismo coso que vimos recién. A ver acá. Y bueno, y acá ya se pasan a otro tema. Parece que le hicieron la misma entrevista a todas las agencias de noticias. Vamos ahora con TN. Porque se ha conocido hace algunos minutos el dato de la pobreza en la Argentina para el primer semestre de este año, 52,9%. Esto lo recaba el INDEC a partir de los indicadores de 31 aglomerados urbanos. Gonza, contanos. Bueno, en la apertura yo decía que el gobierno veía esto con un alivio, no porque esté a favor de lo que está pasando, sino porque muchos indicadores privados les decían que iba a dar peor. Ahora, ¿cómo cerró la pobreza en 2023? Cerró en 41,7%. Es decir, la suba de la pobreza en Argentina es altísima. Insisto, con esto yo no me quiero poner muy tedioso ni muy aburrido, pero en la ciencia política existe una frase que se dice la dimensión matemática de la política. Esto significa que ponemos a 10 argentinos en fila y 5 y un poco más no comen dignamente, no tienen acceso a una casa digna, no tienen acceso a la salud digna, no tienen acceso a la educación digna, no pueden elegir libremente su futuro, no tienen una vida digna. La pobreza es sinónimo de indignidad, acá y en la China. ¿Qué pasó con la pobreza? Ezequiel Romo dice, te van a decir que ya se te llegó el sobre de Kichilov. Los libertarios van a ser los nuevos kirchneristas con el tiempo. Cero neutralidad. A fines de 2023 les decía, 41,7%. En ese momento estábamos hablando, escuchen bien, de 19,4 millones de personas sin tener la canasta básica total cubierta. En la indigencia, también, claro, tenemos que hablar de un número que es tremendo. Porque cuando hablamos de indigencia, estamos hablando ya de la indignidad total. El año pasado habíamos cerrado en 12%. Bueno, vamos a seguir desglosando un poquito, si les parece, qué pasó con esto este año. A ver. El gobierno presenta esto a través del INDEC hoy, repito, con un alivio, porque muchas de las cosas que pasaron a lo largo de estos 6 meses del año hacían prever para muchos, Caro, que el impacto socioeconómico sobre la capacidad de nuestros ingresos iba a ser mucho peor. Primeros meses de inflación, ¿te acordás lo que fue diciembre? Sí. 25 puntos. Mes de enero, 20 puntos. Mes de febrero, 15 puntos. Solo en 3 meses.
vimos cómo el poder adquisitivo de todos nosotros caía, te diría casi por encima del 50%. Bueno, el dato interesante de todo esto es que hoy a la mañana el gobierno buscó una explicación política, que es echarle la culpa de estos primeros 6 meses al coletazo de las cuestiones y variables que dejó el gobierno, repetimos, macroeconómicamente nefasto de Alberto Fernández. Bueno, ¿cómo lo medimos, Caro, esto? ¿Cuál es el límite que establece la diferencia entre las responsabilidades de Alberto Fernández y Massa y las responsabilidades de Milei y su gobierno? Es muy difícil verificarlo. Lo cierto, Caro, es que el primer semestre de este año arroja un número que es tremendo. Insisto, es bueno que lo pensemos en términos matemáticos. Pongamos a 10 argentinos y argentinas en fila y más de 5 no reciben ningún tipo de tratamiento. Sí, es medio bizarro ponerlo de esa manera, ¿no? Porque solamente está visto en los centros urbanos, entonces ¿cómo haces esa extrapolación? Acá lo tenemos a Francos, a ver qué dice Francos. Hola Luciana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bueno, todo el país está naturalmente espantado con los números de la pobreza y la indigencia del primer semestre. Se viene hablando desde las 4 de la tarde cuando se conocieron. Voy a agregar un número más, que es todavía más dramático y más desolador, que es el de los menores de 14 años. En Argentina el 66,1, casi 7 cada 10 niños menores de 14 años son pobres. Y atención con este dato, el 27% son indigentes, o sea, ni siquiera alcanzan la canasta básica de alimentos. Es el primer semestre del gobierno de Javier Milei. ¿Qué tienen ustedes para decir de esto? Bueno, en el año 70, o sea, hace 54 años, la pobreza en la Argentina era del 5%. Algo se ha hecho mal durante todo este tiempo. Gaffer dice, Pela, 10 amigos tuyos solo comen 5 bien. Lo que pasa es que tampoco lo podés medir así, por eso te digo que esas extrapolaciones son pelotudas. Si vos vivís en Nordelta, ¿vas a tener 5 amigos pobres? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Depende mucho de... O lo mismo, si vos vivís en la villa, ¿tenés 5 amigos que son millonarios? No. O que le va mejor, qué sé yo, ¿viste? Es como... O sea, para mí, la forma de medir bien la pobreza tendrías que hacer un censo como mucho más exhaustivo, ¿no? Que como cuando se hacen los censos de hogar y todas esas cosas que se hacen, de una manera, no sé, hoy con la tecnología que hay, boludo, no podés ver las distintas partes del país, cómo está dividida la pobreza en el país. A mí me gustaría ver, o sea, yo asumo que la pobreza en general está concentrada en los conurbanos de esas grandes ciudades donde están las villas y las mayores... situaciones de marginalidad y de condiciones de vida chota, ¿no? No sé, si vivís ahí sobre el riachuelo y toda esa cuenca que está toda contaminada. Entonces, a mí me gustaría ver algo un poco más como en el territorio, ¿no? Porque ¿cómo trabajas sobre la pobreza si solamente la medís por un indicador de salario? ¿No? Es la misma pobreza que, no sé, que tiene un tipo que vive en Paternal con su casa, pero que no llega para morfar porque ahora se quedó sin laburo, que un tipo que vive al lado del riachuelo en una casilla. ¿No tendrías que tener herramientas distintas como Estado para mejorar el tema de la pobreza? Que eso es yo lo que digo. Si vos acá querés arreglar la pobreza estructural, ¿lo hacés solamente con un tema de mejorar los salarios? ¿O necesitas, no sé, asistentes sociales, ver cada caso, trabajar en conjunto para ver, no sé, hay un tema de violencia, hay un tema de educación, hay un tema de salud? No debe ser la misma pobreza en el norte que la misma pobreza en el sur o en el conurbano. Entonces, a mí lo que me molesta de todo este tema, cómo se trataba tanto antes como ahora, es que no hay una discusión seria para buscar soluciones reales. No, todos los gobiernos buscan la misma solución. Mide la pobreza dependiendo de tu ingreso momentáneo. Entonces, supuestamente tuviste 10 años de prosperidad, viene otro, cambia 2 variables económicas, somos pobres, la mitad del país otra vez. ¿No? Como pasó con Macri. Ahora, entonces, no sé, hay cosas que me parece que están mal trabajadas y que deberíamos, si realmente queremos solucionar los temas de pobreza estructural, sobre todo Argentina, porque si estamos hablando de que hay un porcentaje de pobreza que tiene que ver con los ingresos reales de hoy, bueno, eso se soluciona con que consigan laburo, pues ya tenían su casa, que ellos tienen, no sé, otras variables ya resueltas. Ahora, si querés solucionar la pobreza que ya tiene que ver con falta de educación, falta de nutrición, falta de que viven en un lugar totalmente insalubre y qué sé yo, bueno, ya necesitas otro tipo de trabajo ahí. No lo vas a mejorar solamente con que consiga un mejor laburo. Entonces, no sé, habría que trabajar las cosas de una manera más seria. Y claramente no se puede medir el primer semestre de gobierno
con estos números de pobreza, porque la pobreza se produce por fundamentalmente el populismo económico de la Argentina durante muchos años. No es gratuito tener una inflación permanente generada por subsidios del Estado en todos los órdenes, generada por emisión monetaria sin ningún sustento. Los índices de inflación que hemos vivido todo este tiempo finalmente tienen su consecuencia en la pobreza. A mí me parece que lo importante es plantearnos con toda claridad hacia dónde vamos. La inflación fue del 25% en diciembre, pero fue el mes pasado del 4% y esperemos que este mes empiece la cifra con 3 también. De modo que yo creo que estamos yendo en un camino donde seguramente cuando miremos el próximo semestre, porque la pobreza se mide por semestres, seguramente cuando midamos la pobreza del segundo semestre va a ser sensiblemente menor, porque ya cuando uno compara primer trimestre con segundo trimestre, esta conformación del primer semestre que dio un mal resultado, pero si uno compara el segundo trimestre de este año con el primer trimestre, la pobreza decreció, con lo cual nosotros estamos convencidos que ese camino va a seguir, porque claramente al bajar la inflación va a bajar la pobreza, ¿no? De manera que la forma más importante de luchar contra la pobreza, hay varias formas, ¿no? Digamos, que está intentando o que está llevando adelante este gobierno y que está intentando que entienda fundamentalmente el conjunto de los argentinos, pero también aquellos que tienen la responsabilidad de poder invertir y generar trabajo, ¿no? Nosotros pensamos que si se genera una situación de confianza y de reglas de juego claras en el país, claramente eso va a permitir generar inversiones y eso va a permitir generar más empleo. El problema de la Argentina es que al mismo tiempo que se ha incrementado la pobreza, no han aumentado los puestos de trabajo en el país, los puestos de trabajo formales. Sin embargo, ha crecido el 36% los puestos de trabajo en el Estado durante el periodo anterior. Ahora, O sea, no crecieron los trabajos formales y sí crecieron el 36% los trabajos en el Estado. Eso forma parte del déficit que ha tenido el Estado argentino, que fue financiado fundamentalmente con emisión monetaria, ¿no? Ese es un diagnóstico general que es válido. Lo que pasa es que cuando uno ve estos números hay dos datos me parece que son muy relevantes. Uno es que hay más de 11 puntos adicionales a diciembre de 2023 que se sumaron. O sea, hay gente que no era pobre y ahora es pobre. Entonces, uno puede decir, usted dice, bueno, los números van a ir mejor. Bueno, pero ¿qué le dice a esa gente? ¿Cómo hace para que esa gente vuelva? Esa gente no necesariamente tiene tiempo para esperar a que venga alguien a invertir. Y después algo todavía mucho más gravoso, que es lo que yo le decía recién. Si 3 de cada 10 chicos en Argentina no tienen para comer, eso no puede esperar un derrame. Yo entiendo que la estructura social de la Argentina no la creó el gobierno de Milei, sin duda, pero que este semestre fue muy tremendo en términos sociales, en términos de cantidad de gente que perdió el acceso a la comida básica y en términos de cantidad de gente que pasó a ser pobre, que uno supone respuestas más urgentes. Bueno, obviamente el Estado ha dado respuestas a través de beneficios sociales, como lo anunció el presidente. El presidente dijo que el 10 de diciembre que iba a ser un camino duro, porque iba a ser duro poner las cuentas de la Argentina en orden, y también dijo que iba a asistir con los recursos que tenía disponibles a los sectores más necesitados, y es lo que se ha hecho. Todas las prestaciones sociales para los sectores más pobres, como señalaba Luciana, se han incrementado muy por encima de la inflación. Ahora, obviamente la situación es grave, pero ¿por qué no hablamos de lo que pasó antes? Porque lo que estamos viviendo es consecuencia de algo. Le decía al principio que en el año 70 la pobreza era del 5%, o sea que no nos hacemos responsables de todo lo que pasó. Decimos, bueno, este semestre creció la pobreza. ¿Por qué creció? Porque estamos terminando con muchos subsidios en la economía, porque hemos terminado con la creación de moneda sin sustento, y yo creo que todo eso ha generado esta situación de sinceramiento de la economía que realmente teníamos hasta aquí. Entonces, que no nos verseen más. Yo he escuchado en estas horas muchos comentarios de aquellos que han sido responsables de la generación de esta pobreza en la Argentina, y esto no es resultado del gobierno Milei. No, es eso el por resultado supuesto. de todos los gobiernos Eso está populistas. fuera de discusión. Pero entonces, digamos, lo que tenemos que explicar con claridad es por qué se produjo esto. ¿Por qué no crecieron los trabajos formales? ¿Por qué no hay confianza en la Argentina? ¿Por qué creció solamente el empleo público? ¿Por qué crecieron los subsidios solamente en las tarifas públicas? ¿Por qué se desfinanció? Digamos, esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Tenemos que encarar definitivamente una economía en serio y tratar los problemas en serio de la Argentina. La pobreza es uno. Nosotros sabemos cómo tratarlo y estamos seguros que así como bajamos la inflación, vamos a bajar la pobreza también. Pero seriamente, no falsamente, como se ha venido haciendo hasta ahora. La pobreza no se soluciona dando subsidios. No se soluciona. La pobreza se soluciona generando crecimiento, generando riqueza, generando inversión, generando trabajo. Y eso no se hace de un día para otro, Luciana, eso lleva tiempo. Estamos tratando de llevarlo adelante y sabemos el momento duro que están viviendo el conjunto de los argentinos, que estamos viviendo todos los argentinos, y esperamos que, estamos convencidos que lo vamos a superar, que este momento lo vamos a superar. Ahora, esto es simbólico, pero bueno, para la gente también por ahí puede haber sido difícil de digerir. ¿Usted comparte la imagen que se vio hoy, que era, bueno, en el momento en que se estaba difundiendo un número tan triste para todos los argentinos y argentinas, la imagen del presidente siendo entrevistado por Susana Jiménez para un programa de televisión? Bueno, yo no creo que la fecha de
la entrevista del presidente debe haber sido pactada. La verdad que no conozco, no soy yo quien fija la fecha de la entrevista del presidente. Supongo que habrá sido pactada con anterioridad a conocer que esto iba a ser publicado, pero claramente el gobierno sabía y tenía claro que el índice de pobreza de este primer semestre iba a ser elevado por todas las consideraciones que estaba haciendo antes, ¿no? Pero no quiero vincular una cosa con otra porque en todo caso me parece que tiene que ver con lo circunstancial, no con el fondo de la cuestión. Sí, es del orden de lo simbólico, pero fue como justo una casualidad. Bueno. Que por eso le preguntaba su opinión. Así pasó. Pero no me parece que tenga que ver una cosa con la otra. Me parece que esa fue una entrevista que estaba... Obviamente que no tiene que ver una cosa con la otra. Lo que te están criticando, ¿no te parece medio pelotudo que el día que te están dando la noticia esta, estás en el balcón con Susana? Digamos, no es tan difícil de entender, boludo. Después acá tenemos a Agustín Salvia. Hoy tenemos de todo, guachín. Tenemos a Moreno, lo tenemos a Strache, lo tenemos a Feynman. Acá lo entrevistaron también a... ¿Cómo se llama? A Claudio Suchovicki. Vamos a ver la de Suchovicki primero. A ver qué le dijo con Jairo. Bien detallada sobre los números de pobreza que ayer dio el INDEC con Leopoldo Tornaroli, especialista del CEDLAS. La pueden buscar obviamente en la página de la radio, en el canal de YouTube de la radio. Y ahora vamos a sumar otra mirada, que es la de Claudio Suchovicki, que es analista financiero, que él está teniendo una mirada bastante optimista del andar del proyecto, del programa económico del gobierno. Y me interesa ver cómo él atraviesa, vivió, analiza los datos que ayer dio el INDEC y después poder tener algún intercambio de opiniones también. Claudio, buen día. Acá Jairo Tata te saluda. ¿Cómo estás? Placer saludarte. Bueno, gracias por la presentación. Por favor. Y un tema así, aclaratorio nada más. Dime. Optimista, y eso es muy relativo. Bueno, ¿no? Quizás es correcto. Una mirada distinta. Okay. Uno compara contra las alternativas, ¿no? ¿Te va bien o mal comparado con qué? Y a veces ahí es la diferencia entre optimista y negativo. Pero bueno, no importa. Bien, vale. ¿Cuál es tu análisis cuando viste ayer los datos de publicación del INDEC de pobreza e indigencia? Terrible. Creo que... No me están hablando ahí de Héctor Juliano Guachines. A ver, yo para que entiendan cómo hago el programa. Yo, a ver, te hago el programa todos los días. Para hacer el programa todos los días tengo que seleccionar, ¿no?, de las distintas noticias, lo que me parece interesante para ver. A veces me puedo equivocar, a veces encuentro cosas más copadas. Algunas cosas me las voy viendo después de que termine el programa, me las voy guardando, pero en general la mayor parte del programa lo armo bien temprano, cuando tipo 7 de la mañana. ¿Y cómo hago, digamos? Tengo como una base de distintos canales que voy chequeando todos los días para ver si encuentro cosas. Y tengo, bueno, algunos como otros como los otros, lo que ya más o menos saben. Y muchas veces en esos canales que veo no hay nada nuevo para traer, no hay nada nuevo para hablar del tema. Si hay alguien como Juliano o lo que sea, aquello que les parece que es interesante, pásenme los links por el Pela Reacción ahí en Discord, que lo volví a poner. Y si me suma, lo voy sumando a lo que chequeo diariamente. Pero bueno, digamos, es limitado también. No es que tenga un equipo de gente que me ayuda y que me dice, che, a veces Jordi me dice cosas que me tira, che, mira esto, lo otro, generalmente de Twitter. Pero es limitado. Entonces, si quieren que vaya sumando gente que para sumar diariamente, qué sé yo, pásenme los canales, yo los chequeo y si me copan los incluyo. Esperables, vivibles, los vivimos. Conocimos los datos del primer semestre y ya estamos empezando octubre. Quiere decir que todos los datos que vos viste, los viviste, son terribles, no los relativizo, son datos que hay que tener en cuenta, es un termómetro, siempre se comparan los mismos parámetros. Estén bien o están mal los parámetros, o haya una economía informal que no contempla un montón de factores. No es la pobreza estructural, que es mucho más grave todavía. Estructural es que no podés salir de la situación de donde vos estás, porque no tenés cloaca, no tenés educación, o no tenés... Es mucho más grave que la de por ingresos, medida por ingresos. Pero no es un tema que... Está bárbaro que lo toques hoy, está buenísimo que los debatamos estos temas. Pero en realidad estás hablando de una secuencia de que la gente lo vivió. Reaccionar. ¿Por qué reaccionas hoy? Es la pregunta. ¿Por qué la nota hoy y no ayer o anteayer, hace 2 meses, 3 meses, 7 meses, 8 meses? Porque finalmente es un tema terriblemente crónico y una deuda que tiene, si querés, que tenemos todos los argentinos con respecto a todos los argentinos también, porque esto nos incumbe a todos, empresarios, comunicadores, Estado, intermediarios, sindicatos, bueno, todos los actores de la economía argentina. Claudio, yo pensaba también lo mismo, que uno reacciona el día que da el indicador, pero bueno, también en el resto del momento vas cubriendo si la gente no llega a fin de mes, si hay un problema, no sé, de entrega de comida en comedores, vas cubriendo como noticias micro que tal vez son eso de ir viviendo los datos de pobreza e indigencia. En todo caso, cuando sale el indicador, haces el análisis macro del periodo previo. Y ahí donde te quiero preguntar, me interesa tu mirada, porque un debate que trae el dato que da ayer el INDEC es si
el costo social del programa económico y financiero aplicado sobre la herencia complicada recibida no terminó siendo demasiado respecto de las correcciones que había que hacer para llegar a una inflación que es la de Guzmán. Si el costo-beneficio no termina siendo exagerado, que es la principal crítica después de que muchos economistas han dicho, che, guarda que si te centras en el ajuste fiscal y no haces, no sé, una política de ingresos más amplia para contener las disparadas de precios y también ir llevando la mejora en los salarios que están muy atrasados, te va a salir muy costoso. Había como advertencias en ese sentido y a mí eso es lo que me parece interesante poder reflexionar desde el dato de ayer. Muy bien, muy buen punto. Te lo tomo. Déjame debatirte un par de temas sin decir que yo tengo razón. Te lo discuto desde el punto de vista fundamental, es contrafáctico. ¿Está bien? Primero, el peor enemigo de la pobreza es la inflación. El peor impuesto que tiene un país es la inflación. La inflación es ingreso para los más ricos, ingreso para el Estado. Si yo le vendo un producto a un supermercado, yo soy una pyme y le vendo un producto a un supermercado, el supermercado ya tiene el producto. A partir de ese momento, la inflación es un aliado del supermercado, porque puede esconderlo en la góndola, puede no venderlo, puede cargar a precio. La pyme ya le entregó el producto, no tiene más el producto. Como asalariado, vos cobras una publicidad o la radio cobra una publicidad, etcétera. Vos la cobrás y el ajuste viene mucho después. Quizás la empresa se puede cubrir contra otro auspicio o lo que fuera y el asalariado cobra después. Con lo cual, combatir con la inflación, yo estoy completamente de acuerdo que es la mejor herramienta para eliminar la pobreza. Porque la pobreza se mide por ingreso. Fíjate la cantidad de jubilados que entraron a nivel de pobreza que antes no estaba porque su salario o su retribución quedó por debajo de la inflación, bastante por debajo de la inflación en el primer trimestre del año, sobre todo. Entonces, atacar la inflación para mí es el mejor de los puntos para resolver las inconsistencias de fondo. Segundo, no estoy de acuerdo con vos que la inflación de ahora es igual a la de Guzmán. Porque en la inflación de Guzmán vos tenías precios que eran mentiras, de los cuales de productos que no había. Vos tenías subsidios de un montón de tarifas que se hacían con plata espuria que generalmente generaba inflación. No son los mismos los precios de hoy de lo que tenías hace 2 años atrás. Tienes razones. Por ejemplo, brecha cambiaria, donde la mayoría de los que compraban productos los compraban para protegerse contra la inflación y para no vender. O los importadores compraban brecha cambiaria, no compraban productos. Por lo tanto, no creo ningún indicador que precisamente, no es personal esto, estoy hablando y dialogando con vos, que vos muchas veces, no por vos, no por vos, sino que todos nosotros, ahí está, para no meterme, damos todo el tiempo, porque finalmente comparamos procesos completamente distintos. El 50% de la economía argentina es informal. 50% de la economía es informal. ¿Dónde contemplás eso? ¿Dónde forma parte del consumo o de lo que fuera? Vos, y yo estoy seguro que en muchos lados, y vos más de una vez cobraste una parte del salario en negro. Sí, claro, lo que pasa es que eso... ¿Dónde contemplamos esa parte de la parte? El Estado paga salario en negro. Estoy de acuerdo, lo que pasa es que eso siempre fue así, por eso uno compara evoluciones, no es que te compras el dato 100%, no compara evoluciones. Flor, puedes mandar todo lo que quieras en Discord, está el link en el detalle del video, en uno de los canales, se llama El Pela Reacciona, puedes mandar todo ahí lo que quieras. No, por eso, está perfecto. Por eso yo te digo, el indicador hay que tenerlo en cuenta. Es muy relevante porque siempre usas el mismo indicador, con lo cual es el termómetro. Con lo cual yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Lo que empiezo a interpretar es cuando vos me comparás. Por ejemplo, consumo en supermercados. El otro día me tocó reportear a un supermercadista, uno de los más grandes. Y me decían, no es comparable el año pasado con ahora con supermercado. ¿Por qué? Porque antes tenías precios cuidados. Y precios cuidados los teníamos nosotros. Con lo cual la gente compraba más en el supermercado que en un de barrio. Y ahora, ¿sabes qué? No es tanto el consumo global. Nosotros vendemos menos porque antes vendíamos más por una distorsión que tenía un programa económico. Entonces, por eso yo te digo, optimista o negativo, de repente, ¿contra qué compares? Porque en el fondo, ¿qué hubiese pasado? Vos decís, se le fue la mano al gobierno. Puede ser, no lo sé, es contrafáctico, no lo sé. Yo no estoy en el gobierno, ni soy asesor, ni trabajo, ni nada. Claro. Interpretar. Entonces, vos desde ese punto me decís, ¿y qué hubiese pasado si seguían emitiendo dinero sin respaldo? ¿Cuánto te crees que hubiese sido la inflación? En serio, no, sabes de economía. Que la situación se iba a descontrolar y estaba en una situación de aceleración como yo nunca viví en mi edad adulta de persona de 43 años. No tengo ninguna duda que si seguías además así, te ibas a una situación mucho peor. Pero yo eso no lo estoy negando ni de por asomo. Y también sé que del 53 al 41 lo había llevado la política previa a Milei. O sea que es una parte importante de fracaso de los anteriores haberla llevado al 41. Del 53 al 41 está perfecto. Ni siquiera fue el gobierno anterior, no son 20 años. Los gobiernos anteriores. O sea, hubo un fracaso continuado que la llevaron al 41. Estamos de acuerdo. Listo, entonces había que cambiar el programa económico porque seguía. Claro. Ahora, vamos al primer trimestre, que fue, creo que la división fue primer trimestre 56, segundo trimestre 50 y el promedio te da del semestre 52 y pico. El primer trimestre, cuando asumís, cuando sincerás, había 50.000 palos de deuda con importadores, de dólares que no se giraban. ¿Cuánto le asignás al gobierno a las decisiones del primer mes y cuánto le asignás del primer trimestre? ¿Cuántas decisiones se tomaron? ¿Qué podrías haber hecho? No, es que también claro. ¿Contra qué comparo? No, porque claro. Vos decís que vos decís que todo este primer semestre es todo culpa del gobierno actual. No. Es una herencia, y sobre todo los primeros momentos es una herencia muy fuerte, pero cualquiera que asumía tenía esa herencia para resolver. Y la discusión era, hay que resolver esto, va a tener costos. Incluso había hasta consenso de que el año iba a ser con costos. Entonces había discusiones de gente que está en la misma línea, incluso ideológica del gobierno, de que hay que ir a, distintas medidas que el gobierno como rumbo tiene, pero decían, guarda, que puede llegar a ser muy disparejo. Por ejemplo, que no está demasiado sobre los jubilados el ajuste fiscal, viendo las partidas, y el presidente decía, no te hago a vos como parte del gobierno ni nada, pero lo traigo a la discusión. El presidente decía, la pobreza en los jubilados es 15%, era 17%, tenía razón. Bueno, quedó en 29,7%. Y vos decís, había advertencia de que si el ajuste era mucho sobre los jubilados, por ejemplo, licuando el bono que se le paga, ibas a tener un problema. Y la pobreza en jubilados aumentó 12 puntos. Entonces, obviamente que la crítica es, elegiste sobre el quilombo que te dejaron un reparto de cargas que te generó un costo social que ahora, obviamente, con el diario de hoy, decís, no fue demasiado focalizado, por ejemplo, en los jubilados. Esa es para mí la lectura que surge del dato de ayer, la pregunta. Está muy bien, y está buenísimo el debate, porque decís, bueno,
listo, ya no puedes reponer, porque hay gente que quizás le costó la vida en el medio. No es que puedes volver atrás, bueno, me equivoqué, ahora justo más. Y está bien, está muy bien lo que decís. Te sumo. Por eso yo creo que donde más recursos gastaron es en la asistencia social, donde trataron de saltear intermediarios, y creo, yo no sé, de eso sabes más vos que yo, y lo comentás vos, pero creo que el nivel de asistencialismo en términos de reparto, de tratar de paliar los sectores más vulnerables, es el que más ajuste a favor recibieron, el que más recomposición de lo que recibieron. Entonces, yo creo que lo dijeron. Es probable que vos decís, bueno, hubo una exageración en un mes, 2 meses, en lo que se atrasó, no sé, si por ley base, si por la política, por lo que fuera, el ajuste a los jubilados. Y es verdad, nadie lo va a poder discutir, porque es dato y lo ves en la calle, en la calidad de vida. Todos tenemos amigos, familiares, o bueno, yo estoy más cerca de vivir más cerca de jubilados que vos por edad. Bueno, pero al mismo tiempo, yo creo que tomaron conciencia al principio y dijeron al sector que más nos vamos a asistir y que hay chequera abierta y que ese no tiene restricción, es el menos pudiente, etcétera. Bueno, lo que ya saben todos. Pero está bien, el punto es qué hacemos con esto. O sea, lloramos, gritamos o tratan de componer los errores que hubieron y bueno, como No, es todo. que el punto Yo es creo que ese. este debate sirve para crecer, para decir, bueno, Es que el punto es ese, porque solo para dejarte a vos el cierre de la charla, Claudio, a mí también me parecía que estaban asistiendo más a los más vulnerables, pero igual me sorprendió muchísimo lo corto que se quedó esa asistencia, viendo que la indigencia pasó en 12 meses de ser 9 a 18 puntos, o si no querés sacar 12 meses, porque hay 6 meses del gobierno anterior, de 11 a 18. O sea, yo pensé que no iba a subir tanto la indigencia, dado que el gobierno estaba planteando esa asistencia. Lo que te pregunto, y cerrá vos, es... En todo caso, esto va a saberse. Si el gobierno encamina la cosa y pega una baja fuerte de la pobreza y en 4 años se van con la pobreza en el 40, diga, bueno, mirá, fue un costo inicial y la pobreza quedó igual o un poco por debajo de lo que recibieron. Mi pregunta es, si esto no delata que el plan estuvo mal hecho con costo inicial y de golpe tenés que salir del cepo y te puedes comer una devaluación y tenías el plan mal hecho a tal punto que te comiste un esfuerzo que después no te llevó a solucionar el tema de fondo. Y vos me vas a decir, obviamente, los quilombos anteriores yo te los tomo, pero me interesa tu mirada sobre ese punto que a mí me aparecía ayer como pregunta cuando vi el dato. está muy bien, muy válida la pregunta, no tengo algo muy inteligente para contestarte, porque, repito, es contrafáctico. Es que pudiese haber, ¿qué podía haber hecho? Mira, yo profeso y me encanta y me identifico con la religión judía, y mi rabino siempre me decía, mira, Claudio, en la vida no vas a poder elegir entre algo bueno y algo malo, porque si no la vida sería re fácil. Elegís lo bueno y chau. La vida no es eso. La vida, toda, la tuya, la mía, la de un político, la toma de decisiones es elegir generalmente entre dos cosas malas, lo menos mala, o entre dos cosas buenas, descartar algo bueno. Con lo que a veces molesta decir el costo de oportunidad de no haber elegido la otra opción, de un trabajo o lo que fuera. Entonces vos tenés que tomar decisiones entre las cosas que tenés, en lo que vos te encontraste. Y vos ahora jugar para mí es re fácil. Todos los que estamos afuera jugamos re fácil. Lo hubieses levantado el cepo antes. Y si había hiper, para mí había hiper. Yo no, es contrafáctico, es fácil hablar ahora. Cualquier otra medida para mí había hiperinflación. De hecho, el 80% de los argentinos, yo soy de los que se equivocó. Yo soy de los que se equivocó. Que predició 80% de probabilidad de hiperinflación en octubre del año pasado. Por el plan económico que ofrecía uno, por el más de lo mismo que ofrecía el otro. Entonces vos decís, bueno, hoy dale, hoy somos todos jueces de lo que podías haber hecho. Yo sigo pensando hoy que como no hay una credibilidad de origen, no hay una credibilidad de origen. No es que hubo un gobierno que ganó porque toda la gente estaba de acuerdo con... Ganó más por espanto a lo que había antes. Sí, una cosa es que yo elija tu programa de radio porque no tengo otra cosa para escuchar, porque eso es el único, o porque de 18.800 streaming o radios elijo el tuyo. Entonces, ahí mi fidelidad hacia vos va a ser completamente distinta. Y bueno, antes, yo creo que gran parte de la elección, entonces vos asumís con un poder político y muy debilitado, porque no te eligen porque te quieren, te eligen por descarte. Sí. Entonces, en ese proceso es fácil hablar. No, obviamente que el diario del lunes me deja mucho más cómodo, pero yo lo que sí registré es que mucha gente decía, che, guarda que podés generarle más daño a los jubilados, guarda que podés generar más daño social si el plan es solamente de una mirada fiscal o financiera. Bueno, había eso... guardas. No digo que si levantás, te comparto lo de levantar el cepo, si levantás el cepo se podía complicar más las cosas, pero había mensajes de guarda si te focalizás en una sola medida, guarda. Y uno ve los datos y dice, bueno, parece que había una advertencia ahí. Bueno, ¿es contrafáctico contra qué? ¿De qué estaríamos discutiendo? La inflación, te repito, si vos, aparte, no te agrandes por otra cosa. Digo, dentro del segundo semestre seguramente la pobreza va a bajar. Va a bajar a niveles que van a ser más altos que lo anterior también. ¿Y vos qué vas a decir? ¿Bajó la pobreza? No, estamos midiendo por un número de inflación. Al bajar la inflación, y estos 3 últimos meses los ingresos subieron, no recompusieron para nada, porque suena ingenuo lo que estoy diciendo. Pero en algunos casos ves un pequeño movimiento de que el salario le empieza a ganar a la inflación, o lo que ya empezás a tener algún movimiento, y bueno, y vas a decir, no, o sea, el país la pobreza la vas a resolver cuando resuelvas lo estructural, cuando tengas la educación suficiente para que esté de abajo no dependa de un subsidio. Lo más denigrante es que vos la manera de compensar es alguien que reparte plata que la gente no acepta. No es que es, porque vos decís subsidio, es que dale, subí, por ejemplo, vamos a discutir jubilatoria, reforma educativa, todo perfecto, muy necesario, muy justo, todo perfecto. ¿Con qué plata? No hay plata, tenemos más gasto de lo que se ingresa y no tenemos muchas reservas. ¿Y con qué plata lo vas a pagar? Sí. Y no, le tenés que sacar a otro, entonces el otro se va a quejar. Y si no, que vas a tener que emitir plata. Y si vas a emitir plata, todo el aumento que te dan, que fue lo que vimos los últimos 50 años, todo el aumento que te dan. No, es que para mí, el punto, Claudio, es ese, es que había que elegir a dónde poner más plata y de dónde recortarla. Y uno ve el reparto, para usar la palabra que usaste, de subsidios o de flujo de plata del Estado, y uno ve que hay subsidios o programas de incentivos que se mantuvieron. Que pagó más el jubilado. No, que tenés razón, que pagó más el jubilado. Y aún sabiendo que hay después gastos en el sistema previsional, es un quilombo hacia adelante. No digo que es magia el sistema previsional, digo que nada, bueno, es lo que estamos charlando. Está bueno el intercambio, no sé si quieres decir algo más, y te agradezco mucho el tiempo y la dedicación. Un placer, un placer. Bien, Claudio Suchovicki, un abrazo. Bueno, interesante ahí el debate con Suchovicki.
Vamos a ver ahora que obviamente está en C5N, va a tener una opinión distinta. Muy buenas noches, Silvestre, un placer. Bueno, yo digo que mañana deberíamos declarar día de duelo nacional. Los argentinos deberíamos salir con un pregón, con un crespón negro, a la calle, porque la verdad que son datos que deben llamar a una reacción urgente. A ver, yo les quiero comentar dos datos que en clave histórica que creo que nos tiene que llamar la atención como problemas. Uno es que si comparamos 2015 contra el 2024 con este primer semestre, si bien en aquel momento teníamos ya elevados niveles de pobreza y que eran alarmantes y eran efectivamente, más allá de que se midiera o no se midiera o cómo se midiera, teníamos 29% de pobreza y hoy tenemos 53% de pobreza. Y teníamos 5% de indigentes, hoy tenemos 18% de indigentes. Significa que un cuarto de la sociedad argentina de clase media entre el 2015 y el 2024 cayó en una situación de empobrecimiento. Mucho más aceleradamente durante ciertas crisis, pero que se fueron acumulando desde la crisis del 2016, después 18-19, después la situación de la pandemia en 2021, después 2022-23, y ahora esta situación viene acumulando capas de clases medias bajas que tienen trabajo, que más aún se esfuerzan todos los días por tener más trabajo, a ver si logran compensar la pérdida de ingresos que le genera la economía o el sistema económico, y a pesar de eso son pobres y se empobrece su capital humano. ¿Qué haces tú, me ves? Sí, guachín. Feliz cumple, guachín. Ahí saludos a Loma Morrico. No tengo ni idea de dónde es, boludo. Su inversión en educación, su inversión en salud, en vivienda, en desarrollo humano psicológico, emocional. Y al mismo tiempo tenemos la otra Argentina, la Argentina que está más abajo, más hundida, que estaba contenida por los programas sociales con un 5-6% de indigentes, que era una medida relativamente baja, a pesar de que era también alarmante y en clave del tiempo uno podría plantearse qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Eso se ha elevado, se ha multiplicado por más de 3. Los más pobres son más pobres todavía, con efectos ya mucho más estructurales en materia de inseguridad alimentaria, de contención y desarrollo intelectual en los niños y en los adolescentes, en las capacidades de inclusión social a través del trabajo, en las posibilidades de cuidar y prevenir la salud. Es obviamente un cóctel más pobre, mucho más pobre, mucho más pobre, los pobres y clases medias más pobres. Bueno, ahí está. Porque acá es el combo de estos 9 meses de todo lo que está pasando, del boletazo, de las tarifas impagables, de la caída salarial. Caí, pero todavía no entiendo el chiste igual. El dato de UNICEF de hace menos de un mes, de 1 millón de chicos que se va a dormir con la panza vacía. Digo, se van acumulando y como ustedes están muy bien marcando, no hay. A ver, dice recién la ministra Petovelo que se está desacelerando la pobreza en la Argentina. A ver, es cierto que el primer trimestre fue mucho más brusco en el aumento y el segundo menos. Los niveles de pobreza fueron... Aclaremos que la indigencia llegó a estar en un 20% y la pobreza en un 55%. El segundo trimestre fue un poco mejor. Pero el tercer trimestre se ha mesetado en esos valores que están dando ahora, pero con una diferencia y es importante técnicamente hablando, pero que hay una pobreza estadística que es la que compara los ingresos con el valor de la canasta, o de las canastas básica, alimentaria y complementaria. Pero eso no lo siente la gente, Silvestre. ¿Por qué no lo siente? Porque en realidad tiene que gastar más en transporte, en pagar la luz, el agua. Exacto. Entonces, estadísticamente puede estar mejorando, pero la capacidad de consumo de bienes y servicios se sigue desmoronando. Y eso va profundizando de cada vez a ser más pobre, como usted está indicando. Sí, y esas clases medias no están encontrando todavía la salida, a pesar de, como estamos diciendo, ha bajado la inflación, pero no hay reactivación, los salarios están muy, muy bajos, no se están creando buenos empleos, no hay inversión. Y todo esto atenta justamente contra la posibilidad de que esa clase media mejore su situación. Y después el segundo componente, que no lo había comentado, pero con una clase media baja, sectores populares que han caído fuertemente su consumo, tiene otro efecto sobre la marginalidad o la pobreza extrema, que es que hay menos demanda de esas clases medias del trabajo informal que realizan los pobres, que no viven solamente de los programas, que trabajan, pero hay vendedores ambulantes que venden menos, el remisero hace menos viajes, el servicio doméstico trabaja menos horas, el jardinero tiene menos trabajos. Esta situación que deteriora al sector informal pobre hace que haya caído en la pobreza. Claro. Dentro de los que han caído en la pobreza extrema, dentro de los que han caído en la pobreza general son obviamente los jubilados, ¿no? que también han caído en esta situación. Agustín. Entonces, sí. Buenas noches. Ustedes desde el Observatorio de la Deuda Social, la verdad que hacen un trabajo continuo, constante sobre el tema de la pobreza. En este último periodo, ¿notaron que hubo un disparador puntual o algunos disparadores puntuales de este salto que estamos viendo en la cantidad de pobres y en la cantidad de indigentes? Sí, hay dos mecanismos que operaron. Uno fue la liberalización de los precios en un contexto de devaluación, que hizo un estallido de precios, aumento de los precios, sin que al mismo tiempo se ajustaran los ingresos. Eso ya produjo el primer shock del primer trimestre
muy complicado, desde fines de diciembre hasta febrero-marzo. El segundo, que sigue llamando la atención, pero el segundo factor o mecanismo, tiene que ver con que se hicieron más precarios los trabajos. Hay una disminución de la cantidad de trabajo del sector informal e incluso del sector formal, en donde ya no hay horas extras, en donde tampoco, obviamente ahí no aumentaron los salarios de acuerdo al aumento de la inflación, si bien después fueron recuperándose en marzo, abril, mayo, junio, un poquito, nunca lograron recuperar todo, pero el dato, que por una parte es positivo, que tiene que ver con que no se expandió el desempleo que aumentó tiene dos componentes, hay 1,5 puntos, casi 2 puntos más de desempleo, pero ese componente tiene que ver con más gente que está buscando trabajo porque ya no le alcanza dentro de la familia, el trabajador complementario, y otros que perdieron su trabajo, y muchos de ellos se encuentran en un trabajo más precario. Si sectores de la construcción, de la industria, del comercio, que se vieron impactados en los primeros 6 meses, han recuperado trabajos pero más precarios haciendo changas. Entonces, eso no se visualiza tampoco en la estadística. Te aparece baja tasa de desempleo relativo, pero en realidad tenés mucha más tasa de informalidad o de subempleo. Y este es el segundo componente, son trabajos menos con remuneraciones más bajas. Había una pérdida de calidad de trabajo, aunque eso no se ha expresado en un mayor desempleo. Agustín, gracias como siempre, gracias por su trabajo responsable, por advertirnos. Bueno, ahí estaba este. A ver, acá tenemos uno de Clarín, a ver qué dice este. ¿Por qué creció la pobreza? A ver qué dice Clarín. De difundir el índice de pobreza correspondiente al primer semestre de 2024. Llegó al 52,9%, un número realmente dramático que hace 20 años no veíamos en la Argentina. Efectivamente, el índice de pobreza alcanzó el 52,9% de los argentinos, en tanto el índice de indigencia llegó al 18,1%. Esto es un salto en el índice de pobreza de más de 11 puntos respecto a la última medición que correspondía al segundo semestre de 2023. Naturalmente, este salto preocupante, dramático de los índices de pobreza e indigencia tiene que ver con el fuerte ajuste que aplica el gobierno de Javier Milei desde el 10 de diciembre del año pasado, una fuerte devaluación que repercutió o se tradujo en una fuerte caída de los ingresos, sobre todo de los trabajadores informales. Dado que la pobreza se mide por ingresos, ese factor fue determinante para esta disparada de los números. El trabajador informal perdió básicamente más de 20 puntos de poder adquisitivo en lo que va del año. Hay una ligera recuperación para el trabajador formal, es decir, el que está en blanco registrado, tanto en el sector público como en el privado. Y desde ya la inflación, que se disparó, recordemos, 25% en diciembre, pero ahora está cerca del 4%, fue también un factor principal para explicar estos números. Dado que la inflación fue determinante en esta disparada de los indicadores de pobreza e indigencia, se supone que ahora que la inflación está marchando a un ritmo del 4% y tal vez empiece a acercarse más al 3 o al 2% en los próximos meses, estos indicadores de pobreza e indigencia deberían mejorar por la baja de la inflación y porque se espera que los ingresos de los trabajadores, pero sobre todo de los trabajadores informales, empiecen a recuperarse, es decir, mejoren en términos reales en comparación con la suba de precios. Pero esa novedad recién la vamos a conocer en marzo de 2025, cuando se informe qué pasó en el segundo semestre de 2024. Lo que sí es cierto e inapelable es que la situación socioeconómica de más de la mitad de los argentinos es dramática. Este indicador de pobreza de casi 53% no se veía desde el año 2001-2002, cuando estallaba la convertibilidad y los indicadores socioeconómicos se habían disparado arriba del 55%. Sí, era una crisis como que lo decía Moreno entre 2001 y 89. No sé, igual me parece que lo que te decía antes, me parece que hay que empezar a trabajar en soluciones más realistas que medirlo solamente por salario, porque no, lo que hablábamos antes, o sea, en cada lugar del país la pobreza es distinta, necesita distintas formas de acercamiento para solucionar el tema y no veo que se esté trabajando nunca seriamente, ¿no? Es siempre lo mismo. Porque ahora, si, no sé, si sigue bajando la inflación y en diciembre miden la pobreza y bajó, digamos, la gente dejó de ser pobre porque tiene un mejor salario, esos que estaban en, no sé, viste, es como todo tan relativo. A ver este que dice... 7:31 de la mañana, vamos a tocar el tema, bueno, más doloroso, delicado, que tiene que ver con el tema de la pobreza, los indicadores que se conocieron ayer, los números. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bien. A ver, Caputo toma un cuadro que usted subió a las redes sociales planteando que la situación podría ser peor. O sea, no es que 10 puntos más de pobreza de este gobierno son atribuibles al gobierno, sino que él dice, su hipótesis es que todo podría ser peor. Sí, o sea, los datos de pobreza son malos del primer semestre. Podrían haber sido peor, sí, si no se resolvía, como dice, si explotaba, ¿sí? Si explotaba por ahí con una hiperinflación, como tuvimos en otra época, si no se por ahí, no se comenzaba a arreglar las variables macroeconómicas y terminaba con una crisis al estilo hiperinflación, y sí, porque partías de unos niveles de pobreza
del 40%, ya en niveles altos. Imagínate que en la hiperinflación venías de niveles de pobreza bajos y terminaste en 50%. Entonces ahora si tenías en niveles altos, porque Argentina hace años que no puede bajar la pobreza, y posiblemente la hubieses, si estabas en 40%, no sé si 80%, pero si terminabas en una hiperinflación, posiblemente hubiese llegado a 80, sí, posiblemente. Ahora, en el cuadro que usted publicaba, que planteaba que la hiper del 89 llega de un punto más bajo de partida y dispara la pobreza al 47, muchos le apuntaban, está acá conmigo también Dani Stenger, que con quien tuvo esa discusión en redes, que hubo un cambio en la manera de medir la pobreza, con lo cual no es correcto tomar los números de la hiper del 89 y compararlos con los números actuales, como si en el medio no hubiese habido un cambio de metodología respecto a cómo se mide la pobreza. Pues digo, tomo el punto, son cuestiones metodológicas. Lo cierto es que faltó la pobreza por la hiperinflación. Está bien, pero el punto es, si yo hago la hipótesis de que hoy sería el 80%, lo estoy calculando de una manera errónea, pues estoy calculando dos momentos en los que la pobreza se mide distinto. Seguramente por ahí, ajustado por metodologías, independientemente de cómo miras la pobreza, lo cierto es que si vos hubiese tenido una hiperinflación ahora, al menos de la lectura, no sé si hubiese llegado al 80%, pero hubiese sido bastante más alta. O sea, más o menos. Está bien, claro. Todo salto inflacionario, cuanto más alto, provoca más pobreza. Eso es me parece que es bastante obvio. Fíjate. El problema es construir la idea, porque Caputo, en base al cuadro que usted publica, dice la pobreza podría haber llegado al 80 o al 90%. Ahora, si ajustamos la metodología, ese ministro de Economía, quiero decir, uno tiende a creer que utiliza cifras más o menos certeras. Entonces, igual estamos hablando de escenarios catastróficos, ¿no? Ya el 53% es una catástrofe. Totalmente. Estos son datos del INDEC, no hay que decirle por ahí de cambio el tema metodológico al INDEC. No, está bien, pero si en base a eso yo saco una conclusión y digo, entonces sería el 80 o el 90. Usted me dice, no, la verdad es que ni siquiera el 80 o el 90. Y además dice, bueno... hubiese sido más alta seguramente. No, está bien, pero estamos diciendo que sería casi el doble. O sea, es como exagerar, es el ministro de Economía, me parece que hay que tener algún tipo de responsabilidad en cómo se descarga. el ministro de Economía, yo no pero él usa su cuadro. Ese cálculo del 80%. Seguramente hubiese sido, si esto terminaba en una crisis fuerte, imagínate, una crisis de empleo. Recién casualmente estaba viendo, en el último año, en esta comparación interanual, aumentó la pobreza en 5 millones de personas, ¿sí?, contra el año pasado. Y el desempleo, ¿sí?, aumentó en 250.000 personas. O sea, es una lectura hasta positiva en el sentido de que no es una suba de pobreza por desempleo, ¿sí? Es una suba de pobreza que es más fácil de revertir, que es, bueno, no llegaste a fin de mes, baja la inflación y eventualmente, si baja la inflación, vas a ir saliendo de la pobreza. Sin ir más lejos, los datos de... Está tomando el empleo formal registrado, ¿no? El informal. El empleo total de la EPH. ¿De qué? Empleo total de la encuesta permanente de hogares. Encuesta permanente de hogares. Agarrás los datos del segundo trimestre, los extendés a total país, lo comparás con el primer promedio del primer semestre de 2024, que ya están los datos, contra el primer semestre de 2023, y te da un aumento del desempleo de 250.000 personas. Obviamente que el dato de 5 millones de personas es un espanto. Ahora, primero no es nuevo que haya pobreza en Argentina. No, bueno. Pero hago la lectura de que fue por ingresos, no por desempleo. Esa parte de ingresos, cuando baje la inflación, van a ir saliendo. Es más, pasa que lo que había dicho Milei es que... Déjame terminar la idea, que es, fíjate los cálculos de pobreza de Rosada, de la Itela, que lo hace un cálculo bastante bueno mensual. A él más o menos ya le está dando, en agosto, le está dando un promedio móvil de 49%. Es decir, que ya salieron durante julio y agosto 1 millón de personas de la pobreza. Incluso los números del INDEC dan que el primer trimestre fue mucho peor que el segundo trimestre. Además, eso sí, está claro. Ahora, eso está claro. Ahora, no es cierto entonces que el ajuste lo paga la casta. Si uno ve el impacto sobre pobreza de estos primer semestre, los que pagaron el ajuste fueron los pobres. Pero lo que pagaron el ajuste fue toda Argentina. No existe eso de, bueno, uno lo paga, otro no lo paga. O sea, acá cayó en la pobreza la clase media, la que ya era pobre se hizo más pobre, la clase media cayó en la pobreza transitoriamente, es la primera que va a salir de la pobreza. Fíjate que ya salieron 1 millón de personas en julio y agosto de la pobreza. Está bien, pero el impacto, la idea de que no iba a haber impacto sobre la pobreza porque iban a reforzar asignación universal por hijo y alimentar y eso iba a compensar y entonces no iba a impactar el ajuste sobre los pobres, no es cierto.
no sé, eso es una lectura que le dice por ahí la dice el gobierno. O sea, eso es lo que dijo el gobierno que iba a pasar. Después de un sinceramiento de precios como el que hubo, obviamente que iba a subir la pobreza transitoriamente. Ya está bajando, digo, eso también hay que contarlo. Ya está bajando, bueno, si la inflación bajó, si eso fue una suba transitoria de pobreza, los que están más cerca de la línea de pobreza son los que primero salen, ¿sí? Y los que estructuralmente están abajo de la pobreza en Argentina. Te cuento, yo vivo en Concordia. Yo soy de Concordia, Entre Ríos, la ciudad más pobre de Argentina. Sí. Hace 40 años que conozco toda esta dinámica de la empatía con la pobreza. Hace 40 años que acá en Concordia el gobierno lo mismo. Les importa muy poco bajar la pobreza estructural. Digo, se les ha dado plata y ahí tenés a la política diciendo, bueno, vamos a bajar la pobreza, hasta hacían propaganda. La verdad, digo, estructuralmente hay algo que Argentina no va a poder bajar la pobreza de ese 30% que tiene ese tiempo. ¿Sí? Que lo tiene, es más, recién miraba los datos pre-crisis 2001 y ya eran 26%. Sí, que después saltaron ahí al 60%. Sí, con otra medición, pero está bien, entiendo el argumento, no estoy discutiendo el argumento, pero es importante, digo, porque si no revoleamos números con bastante liviandad, me parece, pero y más con estos temas tan delicados, pero bueno, sí. Sí, No, perdón, si no lo quería interrumpir, si quieres cerrar una idea. No, la idea es que sí, los números son altos, sí, se esperaba que suba la pobreza, es una suba de pobreza, creo yo, que es transitoria, ¿sí? Que no es por desempleo, es por falta de ingresos. Mariano dice que Milei firmó un decreto, dice, para privatizar aerolíneas. Vamos a ver ahora. Eso ya está bajando y bueno, esperemos volver por lo menos a los niveles pre-crisis de 40% y después no caer de nuevo en una crisis para por lo menos ir al 25% que teníamos hace 30, 40 años. Fernando Marul, economista, muchas gracias. Bueno, este es el economista que parece que retuiteó Caputo con el cálculo de que si había una hiper iban al 80% de pobreza, así que ahí estaban discutiendo la diferencia de metodologías en el INDEC de aquella y esta época. Vamos a ver qué dice el Guille. Vamos a obviar el tema de si nos mienten, nos pueden mentir desde ya, pero en el INDEC trabajan 1.500 personas. Es muy difícil mentir antes, durante y después, muy difícil. Pero sí que las cifras son las cifras. La cifra que acaba de dar el gobierno es el primer semestre, promedio del primer semestre. Significa que estamos parados en marzo, no estamos parados en septiembre. Claro. Nos equivocamos si pensamos que esto es julio. Claro. Esto es marzo, es promedio. Este gobierno arranca con la pobreza del 42 y tiene que terminar inexorablemente en junio, 30 de junio, con una pobreza del 64 para que el promedio le dé 53. O sea, esto que estamos hablando ahora, una pobreza del 53, no es. Eso es marzo. Claro. Para que dé el semestre 53, habiendo arrancado con el 42, no hay otra alternativa que estés en el 64 en la punta para que el promedio se entienda. Pero dicen lo contrario, dicen que el... Pero claro, decían eso, que fue el 56 en el primer trimestre y 52 en el segundo. El segundo trimestre fue mejor que el primero. Bueno, es imposible porque recibe 42, claro, que es lo que recibe del gobierno anterior por el propio INDEC. De La Baña no cambia, eso sigue siendo el mismo. Sí. Con lo cual, para que te pase de 42 a un promedio de 53, es que la punta superior está en 64. 42 más 64 te da el 106, que dividido 2 te da 53. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que no hay ninguna posibilidad que el promedio sea... La punta. Claro, para haber arrancado con 42 y el promedio 53, que la punta está más alta. Ahora estamos en 64. No importa si fue pésimo el primero o el segundo, da igual. Ahora vamos al segundo. Vamos al segundo. Eso es primer semestre. Segundo tema y muy importante. Dos cosas. El único gobierno que cambió la pobreza, la manera de medir la pobreza es Macri. Claro. Eso te lo dice el INDEC, de Todesca. ¡Carajo! Y te explica la diferencia de cómo la medían ellos y cómo se medía antes. ¿Antes qué es? Desde Alfonsín hasta Cristina. Desde Alfonsín hasta Cristina, la pobreza se midió igual. No importa si está mejor o peor medida, porque entonces te permite comparar. Los errores, si son errores, son iguales para... El que cambia es Macri y cambia para ser más exigente de la pobreza. Claro. Hay 14... Para que haya menos pobreza. Para que haya más. Es más exigente la pobreza. Eso significa que la canasta que te mide la pobreza es más exigente con Macri que con Cristina. Y con Alfonsín, que fue el que la hizo. Ok. Si vos eras pobre porque no comías salame,
ahora sos pobre porque no comés bondiola, ¿se entiende? Estoy poniendo un ejemplo menor. ¿Por qué hizo eso Macri? Porque se la pasaron diciendo que para el año 2013, que es la última vez que se mide la pobreza, después Kicillof la deja de informar, ellos decían que era el 30%. Decían que en nuestro gobierno, en el cual yo participé, la pobreza era del 30%. Cuando la mide Macri, después de ese silencio estadístico de 6 meses, le da 32. Pero entonces te dicen, ¿ves que teníamos razón? Pero a fin del 16... Se le dispara. Escuchá. Al fin del 16, el INDEC da la nota metodológica de cómo midieron la inflación. De ahí salen 14 puntos porcentuales de diferencia. O sea, con la manera de medir la inflación Macri y la manera que tuvieron todos los gobiernos de la dictadura para acá, hay 14 puntos porcentuales distintos. Esto ¿A favor de quién? A favor de Macri significa que ahora es más exigente. Ahora se mide la pobreza. Pero perdón, esos 14, ahora para entender, Moreno, esos 14 puntos de diferencia, ¿qué sería? La canasta, lo que acabo de explicar. ¿Pero Antes, cuál de los ¿pero dos a cuál de los le da dos? más alto? A Macri. Ah, ok, yo tampoco entendía. A Macri, Bien, a Macri. ok. Con lo cual, este 53, medido con la metodología de Alfonsín, daría 40 o 29. O sea, ahora tendríamos 39. 39. Ahora tendríamos la pobreza 30% más si no se hubiese cambiado la metodología de lo que tenía Cristina en el 13, lo cual es absolutamente ridículo. ¡Anote! Eso significa que la pobreza, cuando en el 2013, de ninguna manera era 30. Ahí tiene que empezar a explicar Salvia, de Está la bien, UCA. está bien. Tercer y último tema. No tan técnico, por favor, le pido. No, pero es que entienden todo. Pero de cuidado que entienden todo. La pobreza de enero a junio está creciendo a razón promedio, con Milei, de 3,5 mensual. 3,5 mensual, que va de 42 a 64. ¿Está bien? Que es la cuenta que hicimos antes. Por lo tanto, si seguimos 3 meses más, de junio a septiembre, ya estás ahora manteniendo solamente esa tendencia, el 74, medido con la metodología actual, que se debería medir, que es la de Macri, no hay O ninguna sea, duda. Macri, Alberto y Milei tienen la misma medición de pobreza. Macri, Alberto y Milei tienen la misma medición. Desde Cristina hasta Alfonsín, la vieja. Déjame agregar un dato, y no te ofusques, esperá, un dato agrego. Milei en 6 meses subió la pobreza más que lo que subieron en toda su gestión Macri y Claro, es como un 20% prácticamente. Terminemos y después así no me ofusco. Terminemos porque está en el medio. Métale. Entonces, lo que termina de pasar es que si nosotros tuviéramos que estar midiendo con la metodología de Cristina y Alfonsín, ese 74 tiene que ser como mínimo 84 hoy, para que te dé este 74 con la metodología de Macri, porque vos le tenés que... Esta pobreza es más exigente que la anterior. Y eso te empieza a dar lo que vos ves en la calle. Lo que vos estás viendo en la calle es una pobreza que te supera enormemente lo que vos estás acostumbrado a... Hay algunas partes que entendí de lo que quería explicar Moreno, otras partes no la entendí, la verdad. Entiendo que desde el gobierno de Macri se cambió cómo se mide la pobreza y que de alguna manera para no ser pobre tenés que cumplir más requisitos, ¿no?, que antes. Y eso hace que sea como más difícil o menos difícil ser pobre, no sé, me mareó un poco, la verdad. La cuestión es que creo que esto se soluciona fácil, ¿no?, cuando se mida la pobreza en el segundo semestre. Para diciembre van a tener que decir cómo está la pobreza, así que ahí veremos si subió, si bajó y qué onda. Pero no lo pude seguir mucho, más allá de lo que comenté. A ver, en cualquier gobierno, incluso de la dictadura, incluso de Alfonsín en la hiper, incluso del 2001, porque en el 2002 el pico de pobreza no es 64, es 54. Bueno, y según el INDEC, los datos es que yo me... esto es lo que te dijeron. No me lo dijeron, está todo chequeado y está todo publicado. Entrega la pobreza... No, vamos de vuelta. Los datos se ajustaron para atrás, por eso están todos arriba con 14 puntos, cambiando la metodología, que es lo que no dijiste. Esos datos que te pasaron a vos es con la nueva metodología tirada para atrás. Cristina, en algún momento tuvimos un dígito de pobreza que se incrementa a 2 dígitos y prácticamente aumenta un 50% cuando Kicillof devalúa. Por eso la devaluación
destruye los salarios y aumenta la pobreza. ¿Por qué Kicillof deja de mencionar la pobreza? Porque sabe que le va a aumentar cuando devalúa. Dame un minuto porque además de todo esto económico que está pasando... Ahora, lo que saqué en concreto es que Kicillof es un pelotudo. Pero bueno, yo la parte que no entendí de lo que explicó es si se cambió la forma de medir y con Macri, digamos que tenías que ganar más plata para no ser pobre, ¿no? Para poder medir que Cristina dejó más pobres. Si vos midieras con la medición de Cristina, ahora, te tendría que dar menos pobres que lo que dicen con esta medición, ¿no? ¿O entendí todo mal? No... Por eso no entendía la parte que tenía que viajar al 74, el 84, no sé. Sí, lo cortaron cuando se puso a hablar de Kicillof. Acá lo tenemos a Feynman hablando con el de la UCA. En el país. Agustín Salvia, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, trabajando. ¿Qué números, no? Ahora los del INDEC. Los suyos sí, también, correcto. ¿no? Sí, correcto, pero veníamos estimando esta situación. Sí. Efectivamente hubo un proceso de aumento que viene, en realidad el aumento ya viene dándose desde 2018 a la fecha, en el último periodo, con picos en que tuvo que ver en la pandemia, pero en realidad la caída después post-pandemia ya dejó de todas maneras 40% de pobreza. Claro. Y en cuarto trimestre del año pasado ya teníamos 45% de pobreza. Claro, es decir, claro. Incluso 15% ya de indigencia. Ya venía en ascenso. Es cierto que el primer trimestre... Por eso, leo el chat y algunos entendieron que a esta medición hay que sumarle 14 y algunos entendieron que a esta medición hay que restarle 14. La devaluación y con el aumento de la liberalización de los precios y el retraso que tuvieron los ingresos en diciembre, fines de diciembre, enero, febrero. Ahora, la tendencia tiene un elemento, por lo menos, deja algunas señales de que la pobreza cayó en el segundo trimestre, ¿no? De este año. O sea, la pobreza está cayendo en este segundo trimestre. Aparte es buenísimo, ¿no? A vos fijate que dependiendo de quién lo vemos, te dicen, ¿no? Como que en realidad la pobreza está subiendo. Lo ves a Feynman y dices, entonces está cayendo la pobreza. Trimestre con respecto al primero, es decir, comparado semestre contra semestre tenemos efectivamente un año 52,9%. Ahí está, Mariano es el que mejor la entendió. Si sos Cuca, sumale 14, si sos Liber Virgo, restale 14, todos felices. Claro. Contra 42% del primer semestre del año pasado. Claro, es decir, 10 puntos más de pobreza. Claro. Pero cuando lo comparamos trimestre contra trimestre, lo que se observa es un 55% que tiende a caer a un 50-51% en el segundo trimestre. Y la estimación que hacemos para el tercer trimestre, que tendería, esta caída siguió con 1 o 2 puntos más, tiende a mesetarse, pero en realidad también tiende a caer en tanto se recuperan los ingresos, se recuperan en parte los saberes de las jubilaciones, se recuperan en parte, en buena medida, las asignaciones para por hijo, las transferencias, producto de que estas se duplicaron, se ampliaron. Pero es cierto, también es cierto que hay un efecto estadístico en la caída de la pobreza que hay que señalar, que tiene que ver con que eso no se siente en el consumo, porque hay también un cambio en el sistema de precios y las familias tienen que pagar más el transporte, el servicio público. Ahí Martín dice que lo dijo textual, tendría que haber 84 en el anterior para hacer 74, porque antes era más fácil. Pues eso, a mí me confundió, te digo la verdad, me confundió. No lo pude seguir. Si hubiera estado ahí, le hubiera hecho un par de repreguntas para entenderlo, porque capaz que me confunde las palabras que usa, ¿viste? Y qué sé yo. Entonces, soy un idiota, qué sé yo. Claro. De luz, agua, gas. Claro. Lo que hace que, a pesar de que hace una mejora en los ingresos, se te cambia la canasta interna del presupuesto, claro. Y no siente en términos de consumo de bienes y servicios que no sean servicios públicos. Ahora, otro dato positivo es que esto fundamentalmente se debió al shock inflacionario y a la caída de los ingresos, y no se debe al desempleo. No se está observando un aumento que creció en el primer trimestre, un punto de desempleo, un punto y medio, pero no hay expansión de desempleo, lo cual es muy bueno porque mantiene, no se observa una caída de la capacidad instalada productiva, económica. Porque es cierto que el 50% del empleo en Argentina es informal, es un trabajo precario. Claro. Y este es realmente el problema fundamental que tiene la pobreza. La pobreza es la manifestación, ¿no?, de que décadas de no crecimiento económico genuino, de no creación de inversión y no creación de empleo, produce que efectivamente bajos salarios para la gran cantidad de los trabajadores en Argentina. A eso se le sumó la inflación. Ahora lo que tenemos es una caída de la inflación, pero está faltando la creación de empleo. Esto sería lo más importante. Ojalá que sea una tendencia, ¿no? Esto que usted está viendo, la baja con respecto al primer trimestre, ¿no? Sí, la percepción es que es así. Es decir, que el peor momento que se realizó en esta crisis es el... ¿Usted cree que el peor momento ya pasó? Sí, ya pasó. Esto es lo que percibo. O sea, no hay otra crisis financiera en el medio, pero sí. Parece que no, que la situación se tiende a manejar. Aún con el ajuste brutal. Sí. Lo peor ya pasó. Es decir, lo peor llega a este 55% del primer trimestre, que se compara con la situación, no de 2002, que todavía fue peor, sino de 2010, 2004. Con la salida
de la crisis del 2001 teníamos estos valores. Claro. 2003, 2004 creo que son más o menos ese sería el valor. Y la tendencia es a la baja, pero obviamente muy lenta, porque no está ocurriendo esta recuperación económica con crecimiento que genere una mayor demanda de empleo. Pero se estabilizan los precios, las familias logran tener mayor capacidad de manejar su presupuesto, no se está generando desempleo, lo cual diría que con este ajuste, no quiero, digo, en este sentido, desvalorizar o descalificar el proceso, el problema. Frente a este ajuste, diríamos que la situación podría haber sido mucho peor, y en realidad es grave, pero no es catastrófica. Y eso también se expresa en otros indicadores sociales. Puede ser que haya gente saltando de molinete, pero no se está rompiendo el molinete. ¿No? Entonces, creo que la situación es que la sociedad está logrando algún equilibrio dentro de este empobrecimiento. Las clases medias bajas que cayeron en la pobreza tienen cierta capacidad de soporte, capacidad de administrar esta crisis. Los sectores más pobres están experimentando, sin duda, una mayor inseguridad alimentaria y debilitamiento de su capacidad de consumo, pero también han recibido un aumento de la ayuda social. Estamos en una situación difícil, creo que todavía estamos transitando la crisis, pero la tendencia es que lo peor pasó y la tendencia parece ser hacia una lenta mejora, alivio, no sé si mejora, lo que diría es que hay un... Bueno, ahí teníamos a que con este está todo bien, y acá volvemos a Jairo, que habla alguien que hace una comparación con la convertibilidad. Dicho esto, volvemos al tema del día, que obviamente es el impacto que genera la difusión ayer a la tarde de los datos de pobreza e indigencia que tienen que ver con el primer semestre de este año. 52,9% de pobres en la medición oficial y 18,1% de indigentes. Vamos a pedirle una primera mirada técnica de qué significan estos números a, para mí, una de las personas que más sabe de pobreza y desigualdad en la Argentina, que se llama Leopoldo Tornaroli, que es economista del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. De hecho, son tan grosos que cuando se dejó de medir la pobreza en Argentina, ya en el final del gobierno de Cristina, se cargaron junto con otros especialistas la tarea de reconstruir estadísticas para poder tener nada más y nada menos que ese termómetro social. Y me interesa siempre escucharlo, ver qué comparaciones hace él, qué conclusiones se pueden sacar hacia atrás y hacia adelante. Acá te saluda Jairo Estracha. Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Jairo, sí, todo bien. Gracias por llamar. El aumento a 52,9% de la tasa de pobreza, comparado con el 41,7% de diciembre o con el 40% de un año atrás, ¿es una magnitud que tiene otros momentos similares en un periodo de 6 meses? Muy pocos antecedentes, ¿no? Es similar a lo que pasó con la crisis de la convertibilidad, que fue una crisis mucho más fuerte que la actual, y quizás también en algún momento de la CIPER de los 80 en Argentina, ¿no? A finales de los 80, pero no es una situación para nada común en un contexto de una economía que no sufrió una crisis tan fuerte, ¿no? La caída del producto ahora mismo la estamos pensando en algo así como 4 puntos o algo así hacia finales de año, con lo cual es un fenómeno un poco extraño y tiene que ver sobre todo con esta aceleración inflacionaria que hubo en los últimos 2 años y que se profundizó en diciembre y enero, ¿no? Entonces, si uno hace la comparación, Leopoldo, con, por ejemplo, el dato que vos trajiste, la pobreza que se generó en la salida de la convertibilidad, en comparación con lo que pasaba en la actividad económica entonces y lo que pasa con la actividad económica ahora, y en comparación con el tiempo en el que se produce el salto, ¿esta es una situación más crítica que la que se vivió en generación de pobreza en la salida de la convertibilidad, o entendí mal? O sea, sí más crítica, no sé si más crítica, más peculiar, ¿no? Más en la salida de la convertibilidad los niveles de pobreza eran todavía más altos que ahora, como 10 o 15 puntos más. 65% con la medición actual, ¿es sí, correcto? Claro. Pero tenías una caída del producto altísima y tenías un nivel de desempleo también muy alto. Claro. Ahora lo que tenés una situación bastante diferente. El desempleo no se disparó. Tenés una suba de la pobreza que está explicada casi completamente por esa aceleración inflacionaria y por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que es un fenómeno que se viene dando de hace 2 años, pero como digo, se profundizó. Estos últimos 2 años han sido muy peculiares en ese sentido. Recordad que en algún momento, no sé si con vos, pero discutimos esto de que en 2022 fue un año que la economía creció y la pobreza también, claro, que era algo que no pasaba desde los 90, ¿no? Entonces ya venimos como acumulando tantos desequilibrios que se dan estos resultados, si querés, muy peculiares, ¿no? O sea, veníamos de una situación que era dramática por aumento sostenido, incluso con crecimiento económico de los niveles de pobreza, pero ahora tenés una situación que acelera mucho ese crecimiento de la pobreza. Eso sería lo que estamos viendo. Sí, claramente. O sea, es un fenómeno que sobre todo se explica por lo que pasó en el primer trimestre del año, y si bien no lo podemos ver en los datos, yo creía que en los 2 primeros meses del año, enero y febrero fueron particularmente difíciles, ¿no? Tuvimos esas inflaciones de diciembre, enero y febrero, que fueron creo que, 25, 12 y 8 o algo así, que con las canastas de pobreza fueron aún más altas, y mayoría de las paritarias todavía no se habían realizado por entonces. Después sí tenés una recuperación un poco que tiene que ver con eso, con que las mejoras salariales o la recuperación de parte del terreno perdido, en la mayoría de los casos no todo, pero parte, se dio entre marzo y abril, y entonces eso te estabilizó un poco la situación. En promedio, la situación es la que informó INDEC, que es el 52,9 o 53% de pobreza. Yo no lo veo como algo que esté mejorando mucho, no vamos a ver un número mucho más bajo hacia finales de año,
y después en adelante dependerá obviamente de si el gobierno efectivamente logra estabilizar la economía y volver a crecer, ¿no? O sea, estamos hablando con Leopoldo Tornaroli, presten atención porque conoce de lo que está hablando, no como nosotros, que muchas veces tocamos de oído, que vos decís, en el semestre el promedio te da 53, es cierto que fue más grave el primer tramo del año que el segundo tramo del semestre, pero acabas de decir que así como viene la cosa, por ahí llegás a fin de año con la situación económica sin desmadrarse, pero sin cambiar mucho, que hay que acostumbrarse este año a un nivel de pobreza de 50, un poquito más, un poquito menos. Sí, quizás lo bajarás un poco, pero sí vas a terminar con varios puntos más de lo que terminó el año pasado, ¿no? Estás en una situación donde la pobreza está en un nivel que tenés mucha gente que entra y sale, ¿no? De la pobreza según el mes que vos le midas, ¿no? Claro. Tenés esos salarios que en términos de poder adquisitivo van así como en ese serrucho, que los meses que suben nominalmente, porque se da el ajuste de la paritaria, suben, pero luego van perdiendo poder adquisitivo con la inflación. Y entonces a esa persona, dependiendo, o hay muchas personas que dependiendo del mes que lo midas o que lo entrevistes, te va a ser pobre o no va a ser pobre, según eso, ¿no? Es un grupo grande. Vos fíjate que ahora la pobreza es un fenómeno también que se venía dando, pero que es más claro ahora. La pobreza depende mucho también del mes en que lo midas, por ejemplo, porque hay muchos formales que son pobres ahora, claro, como trabajadores registrados. Entonces, si a un trabajador registrado vos lo entrevistas el mes que cobró el aguinaldo, esa persona no va a ser pobre, pero quizás si lo entrevistas en otro de los meses en que no cobra los aguinaldos, sí es pobre. O sea, hay como mucha variabilidad. Quizás si estabilizás la inflación tenés una ganancia rápida de requisitos. Ahí te das cuenta de lo estúpido que es este índice. O sea, si un trabajador registrado es pobre, y si cobra el aguinaldo no es pobre, y al mes siguiente es pobre, es estupidísimo el índice al final del día. Por eso te digo, si queremos realmente tener un debate serio, los índices de pobreza hay que medirlos seriamente. No puede ser solamente por si un día cobraste más y un día cobraste menos, boludo. Entonces un monotributista que tiene un laburo que no es siempre que cobra todos los meses lo mismo, un mes capaz que no se hace 5 palos, el otro mes hizo 500.000 pesos. Digamos, un mes es pobre, otro mes es rico. Es muy boludo. Así no vamos a discutir nunca seriamente el tema. Termina para los titulares de la televisión y de los diarios, que se peleen entre cada lado de la grieta tirando fruta.